¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a un estudio más de la palabra de Dios y vamos a comenzar con una palabra de oración. Padre eterno, venimos ante ti para pedirte, Señor, que seas tú el que nos guíes en este estudio y que sea tu Espíritu el que venga a nuestro entendimiento para poder entender tu palabra correctamente y así enseñarla a otros. Te pedimos todos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con el episodio número 4 de la serie Textos, Pretextos de los Maestros Dominicales. Y vamos a comenzar con el elemento número 8, muerte del rico. La parábola dice, murió el rico y fue sepultado. Ahora leamos qué pasó a los líderes judíos que se opusieron a la predicación de Jesús. Mateo capítulo 23, verso 30 al 32 dice, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos participado con ellos en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también colmad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. Una clara descripción de la maldad de los pastores que enseñaban en Judea en tiempos de Jesús. Y también notamos que Jesús volvió a llamarles serpientes, al igual que a su padre el diablo, que es la serpiente antigua. En Mateo capítulo 23, verso 34 dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a algunos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. El cumplimiento de esta profecía estaba a las puertas. Apenas 3 años y medio después, los judíos mataron a Esteban, y ese día se cerró la puerta para ellos. Y Dios levantó a un varón de nombre Saulo y lo instituyó apóstol a los gentiles. Esteban hizo el último llamado de arrepentimiento a las autoridades judías en el templo, pero no creyeron y siguieron de pueblo en pueblo, siendo tropiezo para el evangelio de Cristo. Mateo 23, versos 35 y 36 dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, al cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús sentenció a la nación judía. Jerusalén sería desolada y esa generación sería destruida por los romanos, tal como dice la parábola, que murió el rico y fue sepultado. Esa generación murió. En otras palabras, a la nación judía le sería quitado y arrancado su privilegio y sería dado a otros, porque no creyeron en Cristo, aunque leían a Moisés y a los profetas todos los días, pero no enseñaron al pueblo la justicia, la misericordia y la fe. Y de esa forma murió aquel rico. Aquella higuera quedó seca y luego sería echada al fuego. Si leemos en Mateo capítulo 21, verso 19, dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. O sea, parecía tener fruto, pero solo era la fachada. Y así eran los judíos del tiempo de Jesús. Otro detalle para anotar es que Israel estaba en un lugar tan estratégico donde emergen 3 continentes. Por eso dice que estaba junto al camino aquella higuera. Y también en la parábola de los invitados a las bodas dice que envió a sus siervos a invitar a sus amigos, pero al no aceptar ellos,
lógico, está hablando de los judíos, dice, envió entonces a los caminos, que somos nosotros gentiles. La nación judía solo era una religión más como las otras. Mostraban al mundo una doctrina que no practicaban. O sea, parecían tener fruto, pero no tenían. Mateo capítulo 23, verso 27 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos. ¿Notaron? Hermosos como un árbol que tiene muchas hojas, pero realmente no tiene fruto. En Mateo capítulo 3, versos 7 y 8 dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es muy claro que Cristo veía una gran jactancia y que se creían los únicos hijos de Dios, pero no tenían fruto, así como aquella higuera no tenía fruto. Verso 9 dice, y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Recuerdan que el rico de la parábola llamaba padre al patriarca Abraham? Verso 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y así como murió el rico y fue sepultado, esta higuera fue cortada y murió, y luego sería sepultada. Una sentencia adelantada a esta nación judía, a la cual el padre de familia plantó y la arrendó a estos labradores, y cuando vino el hijo del dueño, estos le mataron. Continuó leyendo, y le dijo, nunca más nazca fruto de ti por siempre. Y al instante se secó la higuera. Viéndolo, los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo que es que tan pronto se secó la higuera? Después de esto, Jesús les narró la parábola de los labradores y la viña. Y al terminar esta parábola, Jesús les hizo una pregunta. Leamos. Cuando viniere pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Verso 41. Ellos le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y su viña arrendará a otros labradores para que le paguen el fruto a su tiempo. Haré una pausa para decir algo que debemos de saber todos. Los maestros dominicales de hoy enseñan en las iglesias que la nación de Israel, esta que fundaron los poderes de este mundo en el año 1948, es el pueblo escogido de Dios, y predican que ellos construirán el templo de Dios y lo profanará un tal anticristo futuro. De hecho, ya hay muchos diciendo que los 7 años ya comenzaron. Tendremos un estudio referente a las 70 semanas del libro de Daniel, capítulo 9, muy pronto. El punto es que la Biblia dice que el reino fue quitado a la nación judía y fue dado a todo aquel que cree en su Hijo amado. ¿Y quién es ese Hijo amado? Es Jesucristo. Verso 43. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a otra nación que produzca los frutos de él. Aquella generación que rechazó a Cristo sería destruida por los mismos que dieron muerte a la vid verdadera o el árbol verde, que es Jesús mismo. Leamos lo que dijo Jesús a las mujeres que lloraban por él cuando iba rumbo a ser crucificado. Lucas 23, verso 31 dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Jesús mismo era este árbol verde. Y cuando él dice del árbol seco, ¿qué se hará? Se está refiriendo a la nación judía, que los mismos que le dieron muerte a él
le daría muerte también a la nación judía. Iban a destruir el templo y sería desolada. Elemento número 9. El rico fue sepultado. En Mateo capítulo 18, verso 6 dice: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le sumergiese a lo profundo de la mar. Según Jesús, servir de tropiezo es pecado. O sea que los impíos que son tropiezo es como que sean echados a lo profundo del mar. Ellos fueron desechados por ser tropiezo a los justos. Y el mar es donde echa Jesús nuestros pecados y se olvida de ellos. Miqueas capítulo 7, verso 19 dice: echará en lo profundo del mar todos vuestros pecados. Exactamente como Dios dice, sepulta los pecados del justo en lo profundo del mar, así están los que son tropiezo, como sepultados en el mar. No en el mar muerto, sino que el pecador está muerto y es desechado del reino. De hecho, el mar y abismo son símbolos para representar el lugar de los muertos. En Isaías capítulo 50, verso 11 dice: he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad en luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. También el apóstol Pablo escribió al respecto. Romanos 10, verso 7 dice: oh, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pablo, al referirse a la muerte de Jesús, dice abismo. Ahora veamos de dónde citó este versículo el apóstol Pablo. Moisés escribió en Deuteronomio capítulo 30, verso 13, y dice: ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? No está en el mar. O sea, que Cristo no había muerto todavía, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Moisés anunció que la palabra sería manifestada en carne, y en el tiempo de Pablo el verbo de Dios ya se había hecho carne para enseñar el espíritu de la ley, y Moisés también dijo de dónde vendría el verbo de Dios. Leamos. Deuteronomio capítulo 30, verso 12 dice: no está en el cielo para que digáis, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Moisés fue testigo del poder de Dios y de su grandeza y sabía que estuvo siempre con ellos. Y profetizó que la palabra sería manifestada en carne y vendría del cielo, así como fue enviado el maná del cielo, o sea, el pan del cielo, que es Cristo. Éxodo capítulo 16, verso 15 dice: Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Verso 16: esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiere comer. Ahora comparemos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 26, versículo 26, y dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y si leemos en Juan capítulo 8, verso 21, dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Jesús sabía de dónde había venido, pero ellos no sabían. Verso 22, decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A donde yo voy, vosotros no podéis venir? Verso 23, y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy,
en vuestros pecados moriréis. Cristo vino del cielo a dar testimonio de la verdad, pero ellos no creyeron. Por eso dijo, moriréis en vuestros pecados. Y tanto los pecados como los muertos van a lo profundo del mar o el abismo. Y Pablo intercambia la palabra mar por abismo. Y los dos son sinónimos del lugar de los muertos y también de los pecados. Leamos de dónde saldrán los impíos muertos cuando Dios los resucite para el juicio final. Apocalipsis capítulo 20 verso 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Y luego dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El mar es un sinónimo de la muerte y de la tumba donde son sepultados los muertos y también los pecados. Y como siempre digo, la Biblia se interpreta solita. Los judíos que no creyeron en el Cordero fue porque tampoco creyeron lo que Moisés dijo acerca de la venida sin mancha del Cordero. Y también Moisés escribió acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Primera de Corintios capítulo 15 verso 17 dice, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Los líderes judíos eran como muertos andando porque no creyeron. Juan capítulo 3 verso 12 en adelante dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lucas capítulo 9 verso 60 dice, los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y predica el reino de Dios. Dios no es Dios de muertos. En Cristo pasamos de muerte a vida. Jesús le dijo, tú ve y predica el reino de Dios. Y está hablando de aquellos que lo siguen, no de los muertos y sepultados como con una piedra de molino en lo profundo de la mar. Así es como el rico fue sepultado al venir el Mesías. En Lucas capítulo 23 verso 31 dice, porque si el árbol verde hacen estas cosas en el seco, ¿qué se hará? Nuestro Señor Jesús es el árbol verde, y aquel pueblo rebelde que crucificó a Cristo es la higuera que se secó y luego fue sepultada y quemada por los soldados romanos en el año 70 después de Cristo. Así que el rico fue sepultado porque vivió en deleites y no reconoció la voz del buen pastor. Y como todos saben, en el año 70 fue destruido Jerusalén, murieron miles de judíos en Jerusalén y escondiéndose en el templo, allí fueron asesinados todos los que se encerraron en el templo. Y de esa forma fue que el rico fue sepultado. Elemento número 10. El rico llamó padre al patriarca Abraham. Lucas 16 verso 24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham. Uno de los encuentros más fuertes que tuvo Jesús con los judíos será vital para entender este punto. En Juan capítulo 8 verso 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Los líderes judíos decían ser hijos de Abraham, pero Jesús les acusa acerca de su maldad, que es lo contrario al profeta Abraham. Jesús les dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Jesús les dijo que sus obras no eran dignas de un hijo de Abraham. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Esta es la respuesta a nuestra pregunta.
Los judíos se llamaban a sí mismos hijos de Abraham, pero en realidad lo que querían decir era que eran el único pueblo escogido de Dios. Pero no eran hijos de la fe de Abraham, porque teniendo a Moisés no entendían que Moisés escribió de Jesús. Verso 42. Jesús entonces les dijo: si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Se jactaban de la ley de Moisés y no reconocieron a Cristo. Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. En otras palabras, el rico creía que Dios era su padre, pero había corrompido la escritura. Y veremos también que todo lo que el rico dijo en la parábola es contrario a los escritos del Antiguo Testamento. Porque Pablo en Romanos capítulo 9 verso 7 dice: ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. O sea que solo por haber nacido del pueblo de Israel no significa que eran hijos de Dios. En Gálatas capítulo 6 verso 16 dice: y a todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre él, Israel, de Dios. Esta es la razón por que Jesús les dijo que no eran hijos, porque no escucharon la voz del pastor, que era Dios con nosotros. El mismo Padre les habló en la persona de Jesucristo y ellos solo decían ser hijos, pero le mataron.